Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a desarrollar el curso de razonamiento verbal con el tema texto narrativo. El texto narrativo es aquel que narra una serie de hechos dentro de un tiempo concreto y con un tipo de narrador. Por ejemplo, este texto, esta novela corta de Gabriel García Márquez, ¿no? El otoño del patriarca. Es un texto que narra hechos, en este caso pueden ser ficcionales, o sea, no reales, que no hayan sucedido, o puede ser una mezcla de realidad y ficción, y con un tipo de narrador. Porque si bien el autor es Gabriel García Márquez, eso no quiere decir que el que está narrando la historia es Gabriel García Márquez. El autor crea un narrador. Entonces, recapitulamos. Las tres características que debe tener un texto narrativo es: narra hechos concretos o ficcionales. 2. Tiene un tipo de narrador y se da en un determinado tiempo cronológico. Esas son las tres características. Luego, la estructura. ¿Cómo está dividido un texto narrativo clásico? Inicio, nudo y desenlace. Vuelvo a repetir. La estructura sería inicio, nudo y desenlace. Una cosa es la estructura y otra cosa es las características que he mencionado, ¿no? Ahí hay que hacer la diferencia. En la ficha que les he enviado, en el primer ejercicio, ustedes tienen que hacer una diferenciación entre los dos textos. Nos están preguntando qué tipo de narradores. Recuerden que tenemos tipo de narradores, uno en primera persona, otro en segunda y otro en tercera. Ahí nos está pidiendo qué tipo de narradores. Un narrador en primera persona es aquel que cuenta una historia como si fuera él mismo, como si él lo hubiera vivido. Por ejemplo, si yo digo, me dirigí a la biblioteca y me encontré con Juan Carlos. De ahí acordamos irnos al cine a ver la película de Marlon Brando, un tranvía llamado Deseo. Entonces ahí estoy narrando un hecho y estoy utilizando ese pronombre me, que es un pronombre personal. Pronombre personal yo. Yo me dirigí a la biblioteca. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que una narración está en primera persona? Cuando utiliza el pronombre o los pronombres personales de primera persona. Yo, me. Entonces ahí me voy a dar cuenta cuál de esos textos está en primera persona. Luego, en la segunda pregunta, nos está diciendo la estructura. Ya lo he dicho, que revisen el video, ya he dicho cuál es la estructura. En el otro lado del esquema nos menciona las características. También les he dicho las características. Tienen que revisar eso. Les hago recordar cuáles son las características de un texto narrativo. Eso también está en el video. Entonces van a tener que revisar el video para contestar eso. Y luego viene la selección de unas palabras para crear un texto. En esa selección están basándose en un hecho real, concreto, que es la situación de cuarentena que estamos viviendo ahora, la del COVID-19. Y vamos a elegir esas palabras que tienen que ver con esta cuarentena. Y de ahí vamos a formar o vamos a crear un texto narrativo, ¿no? Entonces vamos a seguir las pautas, cada una de las preguntas. Por ejemplo, en una de las preguntas dice, ¿qué cosas sabemos del texto? ¿Qué cosas sabemos del texto? Contestamos, son hechos concretos, reales, ¿no? La cuarentena, la epidemia del COVID-19. ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué cosa vamos a escribir? Un texto narrativo. ¿Y por qué vamos a escribir? ¿Por qué vamos a escribirlo? Porque queremos hacer práctica y el ejercicio de un texto narrativo. Por eso queremos escribirlo. ¿Quiénes lo van a leer? Nosotros mismos, nuestros familiares y el profesor, obviamente, que va a revisar para darles una calificación del aprendizaje que se ha logrado hoy. Luego, ¿qué se sabe de ese texto del COVID-19? ¿No? ¿Qué se sabe del COVID-19, la epidemia que estamos viviendo? ¿Y qué necesitamos saber para crear un texto narrativo? Ya lo dijimos, cuál es su estructura y cuáles son sus características.
Entonces, sabemos cómo es la estructura de un texto narrativo, también entonces con las características hacemos ejercicio y planteamos un texto narrativo. Bien, jóvenes, hasta aquí vamos a ponerle punto final a nuestra clase. Y estoy yendo a contestar las preguntas, ¿no? Vamos a utilizar el Classroom. Ya su tutor académico le va a decir cómo inscribirse aquí en estas clases para que ustedes me puedan enviar sus tareas y hacerme las preguntas respectivas sobre algo que no hayan entendido específicamente. Eh, bueno, esperamos encontrarnos en la próxima clase. Las preguntas 3 y 4 también le he dejado indicaciones en el Classroom, tienen que hacerlo en el cuaderno, ¿no? Lo que es la creación del texto narrativo tiene que ser en el cuaderno. Y las dos primeras preguntas sí la contestan en la ficha y ya la pueden enviar mediante foto, ustedes ven el medio que sea más adecuado para ustedes, siempre coordinando con el tutor académico Fran Yactayo. Recuerden siempre repasar, estudiar, todos tenemos que poner el hombro en esta cuarentena, ¿no? Y nosotros como estudiantes tenemos que seguir aprendiendo y seguir mejorando, ¿no? Muy bien, jóvenes, hasta aquí la clase de hoy.